bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora durante 15 minutos. ¿Qué distancia recorre? Nos dice, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestro primer problema. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar primeramente? Lo que ustedes tienen que hacer para poder iniciar la resolución de un problema es graficar. Ya, entonces nos dice, una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Entonces tenemos acá nuestra bicicleta, está con una velocidad constante de ¿cuánto? De 15 kilómetros por hora, dice. Cuando nosotros observamos kilómetros por hora, hemos visto ya en la parte teórica, sabemos que kilómetros por hora es una unidad de velocidad. Entonces podemos resaltar este espacio, vamos a resaltar, vamos a ocupar otro color, vamos a resaltar 15 kilómetros por hora, en este caso sería la velocidad, ahí tenemos un dato. Nos dice durante 45 minutos, 45 minutos es otro dato, estamos hablando de tiempo. Y nos dice, ¿qué distancia recorre? Tenemos distancia como interrogación, como una variable, ¿no es cierto? Entonces, esos van a ser nuestros datos. Vamos a anotar esos datos en este cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar? Vamos a decir que tenemos acá nuestros datos. Vamos a anotar datos. Para empezar, ¿qué datos tenemos? Tenemos lo que es la velocidad, entonces anotamos la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? 15 kilómetros por hora. Vamos a anotar de la siguiente manera para que no nos perdamos. Esto vamos a suprimir. Ya. Ahora sí, nos vamos a anotar los datos. Acá tenemos los datos. Entonces, repito, ¿cuál es el primer paso? Analizar el problema. Segundo paso, graficar. Graficamos el problema. Tercer paso, anotar los datos. Datos. ¿Cuál es el primer dato que tenemos? Nos dice una bicicleta circula en línea recta a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Entonces anotamos velocidad 15 kilómetros por hora. Nos dice, entonces vamos a anotar kilómetros por hora. Listo. ¿Qué más nos dice? Durante 45 minutos tenemos el tiempo, va a ser igual a 45 minutos. 45 minutos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué distancia recorre? Me dice, no conocemos la distancia. Entonces, esa es nuestra interrogante. Muy bien. Ya tenemos entonces, ya tenemos nuestros datos. Vamos a ampliar para que ustedes puedan ver de mejor forma. Aquí estamos. Ya, ahí. Muy bien. Después de obtener nuestros datos, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Hemos visto una fórmula, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Nuestra fórmula nos dice que, acá vamos a anotar, la velocidad es igual a ¿qué? La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, nos dicen, ¿no? Entonces acá vamos a anotar eso. Velocidad es igual a distancia sobre el tiempo. Ya, entonces tendríamos que la velocidad está ahí. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Listo. Esa es nuestra fórmula. Muy bien. Ahora, analizamos. Observamos que tenemos la velocidad. Tenemos el tiempo. Lo que no tenemos es la distancia. Entonces, ¿qué tendríamos que despejar de esta fórmula? Tendríamos que despejar la distancia. Ya, eso es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, podemos efectuar ese despeje. Podemos decir que la distancia va a ser igual a ¿qué? Observamos, este tiempo que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La velocidad por el tiempo. Velocidad por tiempo. Muy bien, entonces esa va a ser nuestra fórmula ya despejada, ¿no? Vamos a tener esa fórmula despejada. Repito, ¿qué es lo que hemos hecho?
Hemos analizado que como variable tenemos la distancia. Hemos visto en el tema anterior, en la parte inicial de este tema, hemos visto que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Ahora, como nuestra variable es la distancia, estamos despejando la distancia, estamos despejando D. Por lo que el tiempo que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tener esta nueva fórmula para poder trabajar. Listo. Ya teniendo todos estos datos, vamos a analizar que observamos. Velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en minutos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que efectuar? O bien convierto horas a minutos o convierto minutos a horas. Tenemos esas opciones. No nos está pidiendo en qué unidad tenemos que calcular la distancia. Recordamos conversión de unidades. No nos está pidiendo. Entonces, simplemente podemos convertirla más sencillita. Vamos a convertir 45 minutos a horas. Es la conversión más sencilla que vamos a utilizar. Entonces, vamos a indicar que acá vamos a indicar el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 45 minutos. Partimos por el dato conocido. Sabemos que trabajamos con proporcionalidades para efectuar conversiones. Sabemos que en una hora existen ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos hay en una hora? Tenemos, 60. muy bien, correcto, 60 minutos, correcto. Listo. Entonces, ¿qué voy a poder simplificar acá? Minutos con minutos se van. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar en horas. Vamos a efectuar los cálculos matemáticos. Vamos a utilizar nuestra calculadora científica. Ustedes ya saben manejarla. Vamos a agregar 45 por fracción. Esta teclita que tenemos acá es para fracciones, por si acaso, para todos los que tienen este tipo de calculadora, les estoy enseñando a manejar. 1 dividido entre 60. Ahí estamos. Muy bien. Y nos vamos a igual. El resultado nos sale fracción. Para convertir a decimal, SD. Tenemos 0,75. Entonces, el resultado va a ser 0,75. Vamos a minimizar nuestra calculadora y tenemos 0,75 horas. Listo. Ya está convertido el tiempo. Ahora lo único que nos queda es reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Aquí vamos a hacer una pequeña división para que no nos confundamos. Esos son nuestros cálculos auxiliares, podríamos decirlo así, ¿no? Lo que estamos efectuando acá son nuestros cálculos auxiliares. Hemos convertido el tiempo. Aquí vamos a poner la T. Listo, hemos convertido el tiempo. Ahora nos vamos a trabajar. Vamos a continuar con lo que es nuestro desarrollo. Tenemos la distancia. Entonces diremos distancia va a ser igual ¿a qué? A la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? 15 kilómetros por hora. Entonces anotamos 15 kilómetros por hora. Ese es el valor que tenemos, ¿no? Por ahí tenemos una multiplicación. Por el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 0,75 horas, que es equivalente a 45 minutos. Entonces anotamos 0,75 horas. Muy bien, esto va a ser igual a ¿qué? ¿Qué puedo simplificar acá? Acá podemos simplificar hora con hora se va, ¿no es cierto? ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar simplemente en kilómetros. La distancia se mide en kilómetros. Nuevamente vamos a utilizar nuestra máquina de calcular. Vamos a tener 15 por 0,75. Esto es igual. Otra vez nos salió fracción SD. Entonces tenemos 11,25. 11,25. ¿En qué unidad tenemos? Kilómetro.
Listo, entonces esa es la forma de resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué nos dice el segundo ejemplo? ¿A qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Dice. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Observamos. ¿A qué velocidad me está diciendo? ¿Cuál va a ser mi variable? ¿Cuál va a ser mi incógnita? La velocidad, porque me está preguntando, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros? Dice, 50 kilómetros, ¿qué va a hacer? Aquí tenemos otro dato. ¿Qué va a hacer 50 kilómetros? Si nos damos cuenta, kilómetros está en la unidad de lo que es longitud, ¿no es cierto? Les voy a proporcionar la tablita también de factores de conversión en un momentito para que ustedes ya tengan cómo convertir las unidades. Tienen que recordar, ¿no? 50 kilómetros en un cuarto de hora. ¿Cuánto quiere decir un cuarto de hora? ¿Cuánto será? 15 minutos. Muy bien, Pablo, 15 minutos. Entonces, tenemos 50 kilómetros en 15 minutos, correcto. Graficamos, nos dice que el auto de carreras, aquí está el auto, está recorriendo un trecho con una velocidad constante, hay una distancia y hay un tiempo. Muy bien, graficamos. Después de graficar, ¿qué es lo que vamos a efectuar? Vamos a anotar nuestros datos. Es muy importante anotar los datos. Entonces decimos, ¿no? Datos. Listo, vamos a tener los datos. ¿Qué datos tenemos? Inicialmente nos pide la velocidad. Entonces tenemos aquí velocidad igual es nuestra incógnita. No sabemos cuánto es la velocidad. Después nos está pidiendo nos está indicando que este auto de carreras recorre 50 kilómetros. ¿Qué es 50 kilómetros? Es la distancia. 50 kilómetros. Y nos dice que tiene que recorrer estos 50 kilómetros en un cuarto de hora, que en este caso sería, ¿cuánto? Tendríamos acá 15 minutos. Listo. Esos son nuestros datos. En este caso tampoco nos está pidiendo que calculemos la velocidad en una unidad específica. Entonces yo puedo calcular en kilómetros por minuto. Ahora, si quiero recordar un poquito factores de conversión, vamos a hacer lo mismo que hace un momento. Vamos a dividir nuestra pizarra en dos partes. Vamos a convertir minutos a horas, porque normalmente la velocidad siempre calculamos en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Cuando viajamos y todo, siempre vemos el velocímetro está en kilómetros por hora. Entonces vamos a indicar lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Tenemos acá el tiempo T. Va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el tiempo? 15 minutos. Anotamos, 15 minutos. Muy bien. Utilizamos factores de conversión. ¿Qué quiere decir? Utilizamos fracciones. En el denominador, ¿qué voy a anotar? Voy a anotar minutos para poder simplificar. Y en el numerador voy a anotar horas. Ya. Entonces, una hora, ¿cuántos minutos tiene? Habíamos dicho. ¿Cuántos? 60 minutos. ¿No es cierto? Una hora tiene 60 minutos. Muy bien, esto va a ser igual. ¿Qué voy a simplificar acá? Minutos con minutos se van. Listo. ¿Qué me queda? Vamos a utilizar nuestra calculadora nuevamente para poder trabajar. Entonces, indicamos, tenemos 15 por fracción 1 dividido entre 60. Esto va a ser igual a un cuarto SD, vamos a tener 0,25. Entonces anotamos 0,25 horas. Listo. Ya está convertido el tiempo en horas. Entonces ya tenemos una conversión.
el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo calcular? Debemos calcular la velocidad, entonces para que haya más orden, podemos indicar acá. Calculamos la velocidad, vamos a indicar, calculamos la velocidad. La velocidad. ¿Y cuál es la fórmula para calcular la velocidad? Eso lo hemos visto en la clase anterior. ¿Cuál es la fórmula para calcular la velocidad? ¿Qué nos dice la fórmula? Que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Tienen que leer cada clase lo que vamos avanzando, porque si no, no vamos a comprender nada de lo que estamos avanzando, jóvenes y señoritas, ¿ya? Entonces tenemos que ir revisando siempre. Muy bien, esta es nuestra fórmula. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Listo, ya tenemos entonces nuestra relación. Ahora vamos a reemplazar valores. La velocidad es igual a ¿qué? Anotamos nuestra fracción. ¿Cuánto vale la distancia? La distancia vale 50 kilómetros. Anotamos, 50 kilómetros. ¿Cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 0,25 horas, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a establecer esa división utilizando nuestra calculadora científica. Fracción 50 sobre 0,25. Esto va a ser igual a 200, me dice. Entonces, anoto 200 kilómetros por hora. En el numerador, kilómetros por hora. Listo. De esa manera. Entonces, esa sería la resolución del ejercicio número 2. Ahora, si no tienen ustedes este tipo de calculadora, ¿cómo tienen que operar? Simplemente de la siguiente manera. 50 dividido entre 0,25. Igual va a salir el mismo resultado, que es 200. Entonces, de una u otra forma, igual se opera, ¿no? Pero para que el desarrollo sea más sencillito para ustedes, los que tienen este modelo de calculadora, porque es lo que se vende en las librerías, van a encontrar todas estas funciones. Ahora, hay algunas calculadoras que son un poquito más sencillitas, claro que no tienen algunas funciones, ¿no? Pero igual se puede trabajar. ¿Cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo? Si circula a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Pues ahí tenemos la motocicleta que está con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Nos está pidiendo que calculemos la cantidad de metros, es decir, la distancia, en un segundo. Ahí tenemos el tiempo a una velocidad de 90 kilómetros por hora, que en este caso sería, como ya indica en el problema, la velocidad. Vamos a iniciar con el acoplamiento de los datos. Entonces diremos datos. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Nos está pidiendo que calculemos la distancia que recorre el motociclista. Tenemos distancia. Nos dice que recorre en un tiempo de un segundo. Entonces tenemos ese tiempo a una velocidad, nos dice, de 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros datos. Ahora, sabemos que tenemos el tiempo en segundos. Una de dos, o convertimos la velocidad que está en 90 kilómetros por hora a kilómetros por segundo o segundos a horas. Vamos a trabajar esta vez de una manera un tanto diferente para que ustedes recuerden cómo se efectúan las conversiones complejas, donde vamos a convertir la velocidad a metros por segundo para poder hallar la distancia en metros. Eso es lo que vamos a efectuar ahora. Entonces, como en los casos anteriores, vamos a dividir nuestra pizarra en dos partes. En la primera parte vamos a efectuar nuestros cálculos auxiliares. Entonces, vamos a efectuar la conversión de la velocidad. Diremos, velocidad es igual a 90 kilómetros por hora. Vamos a trabajar con ecuaciones para poder efectuar un mejor trabajo.
Ya, tenemos entonces nuevamente. La velocidad es igual a 90 kilómetros por hora. Vamos a anotar kilómetros por hora. Muy bien. Sabemos que en un kilómetro, por las tablitas que nosotros tenemos, sabemos que en un kilómetro hay 1000 metros. 1000 metros. Entonces, kilómetro con kilómetro se va. Vamos a simplificar. Vamos a simplificar. Listo. Kilómetro con kilómetro se va. Ya tenemos en el numerador metros. Ahora nos vamos a lo siguiente. Continuamos con las fracciones. Nuevamente fracciones. Sabemos que en una hora, ¿cuántos segundos hay? 3600 segundos. Listo. De esa manera, ¿no? ¿Qué voy a simplificar en este caso? Podemos simplificar hora con hora. Hora con hora. Se va. Muy bien. Ahora vamos a efectuar nuestros cálculos matemáticos utilizando nuestra máquina de calcular. Entonces vamos a decir que tenemos 90 por fracción. En el numerador tenemos 1000. En el denominador tenemos 1. Continuamos por fracción nuevamente. En el numerador tenemos 1 y en el denominador tenemos 3600. Esto va a ser igual. El resultado es 25. Entonces vamos a anotar 25. 25. ¿25 qué? Vamos a tener 25 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que en cada segundo recorre 25 metros. Eso quiere decir el resultado. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra conversión de metros por segundo. Ahora vamos a utilizar nuestra fórmula. ¿Qué nos dice nuestra fórmula? Que la velocidad es igual a ¿qué? A la distancia sobre el tiempo. Muy bien, ya tenemos nuestra fórmula. Ahora vamos a continuar. Vamos a indicar ¿qué es lo que debo despejar? La distancia. Entonces voy a decir, distancia es igual a ¿qué? Este tiempo que está dividiendo por matemáticas, sabemos que pasa al otro miembro a multiplicar. Por lo tanto, vamos a tener velocidad por tiempo. Muy bien, ahora nos queda reemplazar valores. Distancia es igual. ¿Cuánto vale la velocidad? La velocidad vale 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Por el tiempo que tiene un valor de 1 segundo. Entonces vamos a efectuar nuestros cálculos matemáticos y diremos que la distancia es igual. Si simplificamos segundo con segundo, nos queda en metro. Y el resultado final será 25 metros. 25 metros.